Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a ver, bueno, hoy vamos a comenzar con programación y control de proyectos y vamos a trabajar con el primer modelo que es CPM o método del camino crítico. Eh, a programación y control de proyectos, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que lo tienen que ver del capítulo 9 del libro, ¿sí? ¿Se acuerdan Sí, profe. o no? Bien. Sí, 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 De todos modos, cuando puso lo de de las cosas que no teníamos que ver de los temas anteriores, lo había dicho. bueno, de todos modos después se los voy a agregar acá en la pestaña inicio de esta unidad, así lo tienen presente, de dónde lo tienen que estudiar. Y por supuesto tienen puesto videos de cada uno y luego vamos a empezar a poner algunas actividades para que hagamos, ¿sí? Hoy vamos a trabajar. Lo que primero que les quería contar es que cuando ustedes vayan a ver el capítulo del libro, se van a encontrar con que, bueno, está la primera parte, que eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era la parte de introducción a los conceptos básicos de redes. Después tenían eh, caminos de valor mínimo y árbol, que está en ese mismo capítulo, y luego empezaba con programación y control de proyectos. Dentro de lo que es programación y control de proyectos hay algunos conceptos básicos que también tienen que ver, que es la forma de representación de las redes. Nosotros ahora lo vamos a nombrar rápidamente, pero eh, yo lo que quiero es que ustedes lean lo que está en el libro, está explicado también con un ejemplo, y lo vamos a explicar también con un ejemplo, pero es importante que lean el libro porque después en las evaluaciones o en los exámenes, ya sea parciales o finales, si ustedes no leen el libro les pueden faltar algunas cosas, ¿sí? Eh, si usted, este tema, además de verlo del libro nuestro de bibliografía básica, lo pueden ver de cualquier otro libro. La única aclaración que yo les quiero hacer es que no los van a encontrar con los mismos títulos, digamos, ¿sí? En la mayoría de los libros aparece como CPM o método de camino crítico, así en general, cuando la duración de las actividades es determinista, PERT, cuando las duraciones son aleatorias, y acortamiento de proyecto o intercambio de tiempo-costo, cuando las duraciones dependen de los recursos asignados. En el libro lo van a encontrar de esa forma. No lo van a encontrar como CPM, PERT o acortamiento, ¿sí? Pero son equivalentes los títulos, digamos. Entonces vamos a empezar a trabajar. Yo preparé algunas transparencias para que trabajemos. Eh, lo vamos a ir haciendo juntos, ¿sí? Así que si tienen algún, no sé en qué trabajan ustedes, si tienen algún cuaderno, algún papel de trabajo, digamos, sea como sea el formato que lo tengan a mano, así vamos trabajando juntos, ¿sí? ¿Puede ser? De una, profe. Bien. Entonces yo les voy a proyectar ahora unas transparencias con las cuales vamos a trabajar. Esperen que me organice y deje a mano el lápiz de la tableta. Todavía están entrando algunos, así que bien. Del programa nos queda la unidad 7 y la 8, ¿sí? La unidad 7, que es la que vamos a comenzar hoy, habla de programación y control de proyectos, y luego la unidad 8 vamos a ver todo lo referido a inventario, a manejo de stock o de inventario. En la unidad 7, programación y control de proyectos, ustedes, esto es el textual, creo que está textual lo que está en la modalidad académica, o sea, lo que es un proyecto complejo. ¿Por qué tenemos que conocer la definición? Porque para saber cuándo vamos a utilizar estos modelos, cómo se representan con una red, y luego hablamos ya de programación por camino crítico, y entonces vamos a hablar, aquí lo tienen, fíjense, dice programación por camino crítico con tiempos desconocidos, es lo que se conoce como CPM, cuyas siglas corresponden a Critical Path Method, o sea, método de camino crítico.
Programación con tiempos aleatorios, se conoce como PERT, que en inglés es técnicas de revisión y evaluación de proyectos. Y luego vemos el caso en que las duraciones de las actividades dependen de los recursos asignados, lo que normalmente se conoce como acortamiento de proyecto. Hoy vamos a comenzar con programación con tiempos conocidos, es decir, CPM. Para lo cual vamos a comenzar mostrándoles a partir de un ejemplo, es el mismo problema que está en el libro, que inicia el capítulo, para que veamos para qué nos sirve, ¿sí? Entonces, el problema propone, dice, Silken fabrica una línea completa de productos para afeitar. Recientemente, un competidor presentó una nueva afeitadora con hoja triple y banda lubricante, que durante los últimos meses ha capturado una parte significativa del mercado de la empresa. Los administradores han decidido que deben introducir un producto que compita con esta nueva afeitadora y les permita recuperar la parte del mercado perdida. Gustavo, gerente de planificación y desarrollo, ha identificado las actividades que se necesitan para diseñar, desarrollar y comercializar un nuevo producto y el tiempo esperado en cada una de estas actividades. Gustavo le pidió a Pablo, su asesor, revisar las tareas y entregarle un informe resumido que indique el tiempo total que se requiere desde el inicio del proyecto hasta que el producto nuevo se encuentra en manos del distribuidor, las fechas específicas de inicio y finalización de cada actividad, las tareas que deben ser cuidadosamente controladas para que el proyecto se concluya en una fecha específica, la posibilidad de acelerar ciertas actividades para terminar el proyecto más pronto, asignándole mayores recursos, y si es así, cuáles serían estas tareas y a cuánto ascendería el costo adicional. Todas estas preguntas o todos estos ítems que les piden en el informe a Pablo, los podemos responder o los vamos a poder responder a través de el análisis de estos métodos, ¿sí? O sea, esto es lo que nos permite realizar. Entonces vamos a empezar a ver los métodos de camino crítico y repito, si las duraciones de las actividades que componen el proyecto es determinista, se lo conoce como CPM, si la duración de las actividades es aleatorio, se lo conoce como PERT, y si la duración de las actividades depende de los recursos asignados, se lo conoce como acortamiento de proyectos. Lo primero que me gustaría caracterizar es de qué tipo de proyectos estamos hablando. Si nosotros analizamos un poquito más el problema de Silken, vamos a ver que este proyecto, que es el lanzamiento de este nuevo producto, que es esta nueva afeitadora, es un proyecto que está compuesto por una cantidad de actividades, como por ejemplo desarrollar el modelo, realizar las publicidades, planificar la producción, etc. ¿Sí? Esas actividades están relacionadas entre sí y está terminado todo el proyecto, llamémosle el lanzamiento del nuevo producto, cuando todas las actividades se han concluido. Estas son características comunes a este tipo de proyectos con los cuales vamos a trabajar. Quizás el proyecto más ejemplificativo, a mi juicio, es la construcción de una vivienda. El más ejemplificativo de lo que es un proyecto complejo o a qué nos estamos refiriendo. Es la construcción de una vivienda. Cuando el proyecto es la construcción de una vivienda, nosotros sabemos que es un proyecto que está compuesto por una gran cantidad de actividades, como sería, por ejemplo, medir el terreno, limpiar el terreno, sacar los niveles, hacer el plano, cavar los cimientos, levantar las paredes, etcétera, etcétera, todas las actividades hasta estar finalizado el proyecto. El proyecto final es la casa terminada. Esas actividades que componen el proyecto están relacionadas entre sí, de manera que hay actividades que las podemos realizar en forma paralela. En cambio hay otras que es necesario que estén terminadas a algunas anteriores para recién poder hacerlas. Por ejemplo, a lo mejor medir el terreno es una actividad inicial, pero yo podría limpiar el terreno y sacar los niveles en forma paralela, pero no podría, por ejemplo, ¿sí? No puedo levantar las paredes si no están los cimientos, o hacer las instalaciones si no está
las paredes hechas, ¿sí? Entonces, hay relaciones entre las actividades. Ahora, el proyecto en sí, la casa, está finalizada cuando todas las actividades que lo componen se terminaron. Entonces, recién ahí podemos decir que el proyecto se ha finalizado. Estas son las características que terminaron. Entonces, recién ahí podemos decir que el proyecto se ha finalizado. Estas son las características que nos permiten identificar a este tipo de proyectos. El desarrollo de un sistema, por ejemplo, de liquidación de sueldos o de manejo de inventarios, o el que se les ocurra, también es un proyecto complejo, ¿sí? Está compuesto por una gran cantidad de actividades que están relacionadas, y el proyecto va a estar terminado cuando el sistema esté funcionando. No sé, la planificación de una campaña publicitaria o de una campaña política también son ejemplos, todas sean con duraciones aleatorias o algunas de ellas tengan duraciones aleatorias. Entonces vamos a tener que trabajar la aleatoriedad de esas actividades, y a esto se lo conoce como PERT. Y finalmente, el tercer ítem que está puesto allí, que es el tercer tema que vamos a trabajar en estas semanas, nos permite reducir la duración del total del proyecto intercambiando tiempo por costo, o sea, adicionándole más dinero, cual el proyecto va a salir más caro, digamos, nos va a costar más, pero como contrapartida vamos a reducir el tiempo en el cual puede estar finalizado el proyecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? ¿Alguna pregunta que se les ocurra? Estos proyectos, bueno, ustedes lean el capítulo, van a ver que estos métodos, CPM y PERT, se desarrollan casi simultáneamente. Uno lo desarrolla una empresa privada, que es la DuPont, y otro lo desarrolla la Armada norteamericana para el proyecto Polaris. En sí, la base, o sea, la base de cálculo de los tiempos y demás, de la finalización del proyecto es la misma, salvo que uno permite trabajar con aleatoriedad y el otro no. ¿Estamos hasta allí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del algoritmo de camino crítico? El algoritmo básicamente es el mismo, digamos, la parte de cálculo, solo que uno trabaja, CPM trabaja, ya repito, con duraciones deterministas y PERT con duraciones aleatorias. Entonces la diferencia va a estar en la información final y en el análisis que hagamos de la información final. Pero en sí el algoritmo, o sea, la forma de cálculo va a ser la misma. El objetivo, ¿cuál es de estos algoritmos? Determinar el tiempo mínimo en que puede estar finalizado el proyecto. Es decir, cuándo voy a poder poner en el mercado, por ejemplo, esa nueva afeitadora. ¿Sí? ¿En qué tiempo va a estar lista para estar en el mercado? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos determinar la duración o el tiempo de finalización del proyecto? Que se lo conoce como tiempo mínimo de finalización del proyecto. Esto se logra calculando el camino de valor máximo que une el vértice inicial con el vértice final de la red. Y acá aparece algo, yo estoy resumiendo bastante, ¿no? Entonces después lean el libro, porque acá está apareciendo algo que dice, bueno, pero recién nos nombró la red, profe, ¿qué tiene que ver la red con esto? ¿Qué tiene que ver una red con esto? Lo que sucede es que en el cálculo o en el algoritmo trabajamos con redes. Lo que nosotros vamos a hacer es representar al proyecto que estemos trabajando con una red. Y es lo que se conoce, la representación del proyecto con una red, a esa red se la conoce como redes de actividades. Tienen la particularidad de ser redes orientadas, que no tienen circuitos y que tienen un vértice inicio y un vértice fin, ¿sí? Esa representación del proyecto a través de una red se puede hacer de dos formas alternativas. Una de las formas se llama método americano o método de arcos actividades. Y se llama método americano, obviamente, porque lo desarrollan investigadores o desarrollistas norteamericanos. Y el otro método se llama método francés o método de actividades en los vértices. Esas son formas alternativas de representar el proyecto con una red.
cualquiera sea la forma que lo represente, el algoritmo me lleva al mismo resultado, pero tiene pequeñas diferencias cuando lo vamos calculando, ¿sí? Nosotros vamos a usar el método de actividades en los vértices. Hasta hace algunos años, el método que más se usaba era el método americano, o sea, de actividades en los arcos. Lo que sucede es que los software, cuando empezaron a aparecer los software que trabajaban con estos algoritmos, todos grafican con las actividades en los vértices, porque se puede automatizar. En cambio, con las actividades en los arcos, hay un trabajo previo del analista de armar la red para después cargar la red ya armada en el sistema. En cambio, si está representado con actividades en los vértices, se cargan los datos y directamente se puede hacer el gráfico. Entonces, con el tiempo, se dejó de usar prácticamente en casi toda la bibliografía el método de arcos-actividades y pasó a usarse el método francés o de actividades en los vértices, que es el que vamos a usar nosotros. Pero quiero que queden claro, por si por ahí ven algún paper, porque todavía hay, o algún artículo en internet, donde aparece el método de arcos-actividades, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con actividades en los vértices. Entonces, siempre el primer paso para empezar a trabajar con el algoritmo es representar el proyecto con una red. Y esa red puede ser representada, repito, con arcos actividades o actividades en los vértices. Entonces de ahí surge de cómo se logra encontrar el menor tiempo de finalización del proyecto, calculando el camino de valor máximo que une el vértice inicial con el vértice final de la red que representa el proyecto. ¿Se entendió? Sí. ¿O di demasiadas vueltas? No, no, se Ustedes me, entendió, profe. Se No, ustedes entendió. no, me no se dicen, entiende. ustedes me dicen, si les doy demasiada vuelta, trato de simplificar. Bien, todos los métodos que nosotros vemos en investigación operativa y después inclusive algunos otros métodos que vamos a ver en el sistema de gestión, todos tienen hipótesis. ¿Por qué? Porque trabajamos con modelos, y los modelos matemáticos son modelos que representan a una realidad y es simplificada, entonces todos tienen hipótesis. En el caso de estos métodos también tienen hipótesis. CPM tiene 3 hipótesis tan elementales que en la mayoría de los libros ni siquiera las identifican, pero nosotros por una cuestión de metodología las vamos a identificar. Esas 3 hipótesis son: la primera es que conocemos las actividades del proyecto y sus relaciones. Es tan elemental como que si yo no conociera qué actividades componen el proyecto, por ejemplo eh, del lanzamiento de la afeitadora, si yo no sé cuáles son las actividades del proyecto y cómo se relacionan, no puedo hacer nada. ¿Está bien? Necesito conocer esto. Si yo no sé cuáles son las actividades que componen la construcción de una vivienda, no voy a poder planificar este proyecto de construcción de la casa o de la vivienda. Aquí muchos me preguntan, no en la primera clase, pero después en alguna clase: profe, ¿y nosotros tenemos que saber cuáles son las actividades y cómo se relacionan de cualquier proyecto? Y yo les digo, no, esta es información que el decisor nos va a dar. ¿Está bien? O sea, si a mí viene alguno de ustedes y me dice, bueno, profe, nosotros queremos armar, eh, queremos calcular cuál es el tiempo en el cual vamos a finalizar nuestro proyecto de tesis, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, ahí yo no sé cuáles son las actividades que componen su proyecto de tesis. Entonces allí nos tendremos que sentar para hacer un listado de esas actividades, ver cómo se relacionan entre ellas, o sea, si hay algunas que las puedo hacer en forma paralela, si otras no, entonces ver cómo se relacionan y también ver los tiempos, ¿se entiende? Entonces el decisor es quien nos va a aportar estos datos. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Entonces, pero esa hipótesis está, o sea, es elemental, pero se supone que, o sea, es un supuesto, se supone que conocemos a las actividades que que componen el proyecto y su relación. Además, como estamos hablando de el primer método, o sea, CPM, también vamos a suponer que las duraciones de las actividades son deterministas. Es decir, que si
ustedes me dicen la duración de la actividad A. Normalmente se hace el listado, se identifican el listado completo de actividades, se identifican las precedencias, o sea, las relaciones, y se arma como una tabla. Y luego se le coloca el tiempo de duración de cada una. Si, por ejemplo, me dicen la actividad A tiene una duración de 5 días, nosotros en este caso, suponemos que esos 5 días son deterministas, o sea, son 5. No son ni 4, ni 6, ni 5 y medio, son 5. Entonces, duraciones deterministas. Y el objetivo, y esta es un poquito más difícil de ver, pero después se las voy a mostrar en el algoritmo. El objetivo que nosotros nos proponemos es encontrar el menor tiempo en el cual podemos finalizar el proyecto. Y yo les suelo poner como ejemplo, ¿por qué decimos el menor tiempo en el cual podemos finalizar el proyecto? Porque supongamos que si es un proyecto de la casa, yo puedo calcular el menor tiempo en el cual puedo finalizar el proyecto, pero si en alguna etapa yo abandono a este proyecto, no lo sigo, entonces allí no puedo hacer nada, ¿se entiende? Entonces se supone que nosotros, si todo está bien, si todo sigue lo planificado, nosotros vamos a poder determinar cuál es el tiempo más pronto en el que puede estar finalizado. De ahí en más, si uno no lo quiere terminar nunca, no lo termina nunca. ¿Se entiende lo que Profe, quiero decir? Sí, profe, una pregunta. sí, No sé muy bien, pero ¿es necesario pasar por, digamos, todos los nodos, o sea, todas las actividades que sí, tienen que hacer? Ah, sí, ok. sí, sí, sí. Vos me Porque decís pasar en el cálculo o pasar en hacer. pasar en hacer, digamos. Y sí, porque todas componen el proyecto. Porque si no sería como decirte, y de la casa medimos el terreno, levantamos los cimientos, ponemos los techos y le ponemos las puertas. ¿Me entendés? O sea, las actividades se van a hacer todas. Lo que pasa es que a vos la determinación del camino de valor máximo, lo que te va a decir es cuáles son las actividades que condicionan el tiempo. ¿Me entendés? Y que no se Sí, pueden demorar porque te atrasa el proyecto. Pero las actividades las tenés que realizar todas. Y me gusta tu pregunta porque una vez, con mi coautora del libro, en un parcial, ya no sabíamos qué preguntar. Entonces les pusimos, bueno, en un examen era, le pongamos un verdadero o falso. Entonces dice, bueno, pongamos como verdadero o falso, ¿cómo era que decía? Algo así como lo que vos me dijiste, o sea, es importante, era así, es importante la identificación de las actividades críticas porque son esas, o sea, las actividades del camino de valor máximo, son esas las que vamos a tener que realizar para finalizar el proyecto. Diciendo, bueno, tienen que poner falso, es fácil, digamos. Bueno, la sorpresa fue que hubo un porcentaje que puso verdadero. ¿Sí? Entonces ahí nos dimos cuenta que por ahí surge esa duda que vos me estás planteando ahora. Algo que para nosotros no surgía, sí le está. Entonces me gusta que me pregunten y que me planteen ese tipo de cosas. Entonces, las actividades las vas a tener que realizar todas. Lo que pasa es que vos, con la planificación, vas a determinar cuánto dura el proyecto, cuánto tiempo te va a insumir y cuáles son las actividades que están condicionando esa duración. Pero todas las vas a tener que realizar. ok. ¿Quedó más Profe, claro? Sí, perdón, una pregunta. Ahí las relaciones entre las actividades del proyecto, sí. ¿son siempre en función del tiempo o también se puede considerar el costo No, asociado? las relaciones es relaciones de, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la casa. Yo no puedo levantar las paredes si no tengo hecho los cimientos. Esa es la relación. ¿Está bien? O sea, las relaciones son relaciones de cómo voy a realizar las tareas, en qué orden y cuáles puedo realizar en forma paralela y cuáles no. ¿Sí? Ahora, las duraciones, por eso después vas a ver que en el libro aparece duraciones deterministas en este caso, duraciones aleatorias, y después aparece caso en el cual las duraciones dependen de los recursos asignados. En general, cuando hablamos de recursos, después se miden monetariamente, pero digo, yo para hacer los cimientos de una casa, por ejemplo, la duración puede ser mayor o menor de acuerdo a la cantidad de obreros que yo ponga a trabajar haciendo los cimientos. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Está. Bien, Gracias. bien.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, esas son las duraciones, las hipótesis. Bien, vamos a empezar a trabajar. ¿Ustedes vieron alguno de los dos videos que están? No, no hace falta que Sí. me contesten. Me parece que la mayoría no lo vio, ¿o sí? Yo Bueno, sí, profe, los vi. bueno, Sí, el primero, profe. bueno. Bien, el primer paso es representar, repito, al proyecto. Acá tengo, fíjense, las actividades está codificado, ¿no? Las actividades yo las puedo llamar A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, como quieran, pero normalmente se les pone un código porque si no tenés que poner un nombre muy largo. Las actividades que componen el proyecto, y acá están las relaciones, se les llama precedencia, relaciones de precedencia. Por ejemplo, la A, la B y la C, fíjense que acá no hay nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen precedencia, o sea, no necesitan de la realización de ninguna anterior para poder hacerse. Estas actividades se llaman iniciales. Por ejemplo, la actividad D necesita que esté terminada la A y la B para recién poder comenzarse. No se puede comenzar antes. La E, que esté terminada la B y la C. ¿Sí? Esto se lee así. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende, profe. Bien. Sí, sí. Por ejemplo, después vamos a ver que hay actividades que se las llama finales. ¿Sí? Finales quiere decir que no necesitan o que no preceden a ninguna otra. ¿Está bien? Por ejemplo, acá la J, fíjense que no precede a ninguna otra, ¿no? O sea que es una actividad final. O sea, aquí están las relaciones. Y aquí tengo la duración en días. El primer paso que tenemos que hacer para trabajar con el algoritmo es representarlo con una red. Y acá es donde yo les digo que hay dos métodos, método americano y método francés, o método de actividades en los vértices, o método de Roy, por su autor. Nosotros vamos a usar actividades en los vértices. El método de actividades en los vértices es sumamente intuitivo, por lo tanto no ofrece prácticamente ninguna dificultad. ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, representar a cada actividad por un vértice de la red, y las flechas, porque acá son flechas con orientación, es una red dirigida, va a representar las relaciones que existen entre las actividades. O sea que no debería ofrecer ninguna complejidad poder representar este proyecto con una red. ¿Sí? Lo vamos a hacer, yo siempre sugiero hacerlo primero en borrador, por el hecho de que después quede, uno lo pueda acomodar, digamos, para que quede más bonito o más fácil para trabajar. Hay una cuestión que, si bien no es obligatorio, nosotros lo tomamos como una convención, llamémosle así, y es que siempre vamos a poner dos vértices que son ficticios, un vértice inicial, que es ficticio, y un vértice final, ¿sí? Para que la red comience y termine en un único vértice. De esa manera, todas las fórmulas que ustedes ven que están en el libro tienen sentido. No tendrían, habría incoherencias en la fórmula, ¿sí? Yo digo que esto no es obligatorio, pero sí nos parece, en general nos pareció que era conveniente para que todos lo hagamos de la misma manera y además para sistematizarlo. Ahora, los software, por ejemplo, uno de los software muy conocidos que trabaja esto es el MS Project. No sé si ustedes lo han utilizado o lo han escuchado, lo han oído nombrar. No, profe, la primera vez. Es de Microsoft, ¿sí? No sé si se puede, en una época se podía bajar, lo teníamos para bajar. Pero como nunca tenemos tiempo para poder utilizarlo, entonces ya hace muchos años que no lo estoy viendo. El MS Project es un programa comercial que es de Microsoft, que nos permite hacer esto, o sea, planificar proyectos, ¿sí? Después podríamos intentar ver si lo podemos bajar y usar, aunque sea lo más básico del software. El MS Project, por ejemplo, no le ponemos un vértice inicial y un vértice final, directamente se cargan las precedencias y lo dibuja la red. Hay otro software educativo, pero el problema es que, como era gratuito, se dejó de actualizar.
y a mí ya no me funciona, ¿no? Es el Wink USB, que permitía, es un software educativo y también hacía los gráficos, todo. Silvina creo que todavía le funciona porque ella tiene una máquina virtual. Yo como nunca lo hice, no lo puedo hacer funcionar. Pero por ahí si ustedes lo pueden hacer funcionar para controlar o para ver, estaría bueno. Pero bueno, en esos software uno carga esto, ¿no? La información y el software hace la representación, ¿sí? Que si fuera con arcos actividades no lo puedo hacer. Entonces vamos a empezar a representar la red y como ya les dije, vamos a poner siempre un vértice inicial o inicio. Yo lo dibujo siempre en cuadradito, pero eso háganlo como quieran. Y con este vértice van a estar conectados todos los nodos o actividades que no tienen precedencia. En este caso A, B y C. Entonces voy a poner aquí A. Esta es borrador, ¿no? B, si quieren ir haciéndola ustedes conmigo en sus papeles de trabajo. Y la flecha, que siempre tiene que tener la flecha, me dice las relaciones, ¿sí? Después dice, la D está precedida por la A y la B, o sea que yo pondría, por ejemplo, la D aquí, pero no hacerla muy estirada y que después no me entre. Y dice que está precedida por la A y por la B. Ven que las flechas son restricciones o condiciones que se tienen que cumplir, que representan a las relaciones. ¿Se dan cuenta de eso? Hablen ustedes, chicos. Sí, sí, sí. Díganme. Ahora sí. Bien. Ya Dejen abierto el visual. micrófono si quieren, no me molesta. Ah, Estoy gracias, profe. acostumbrada. Profe, una pregunta ahí Sí, sobre los arcos irían los valores, por ejemplo, del inicial, el no, aire. Ah, no. no, ya vamos a ver después cómo hacemos, no te apures. Primero vamos a representarla, ¿sí? Después dice la F por la D, o sea, aquí tendría a la F. No quiero que se me vaya muy grande, porque suelo estirarme demasiado yo. La G por la D y la E, o sea que aquí podría poner la G, por la D y la E. Después dice la H por la E, o sea que podría poner la H por aquí. ¿Sí? Después tengo la I por la F y la G. Vamos a poner la I por la F y la G. Y la H por la J. Perdón, la J por la H. La J me salió medio fea, pero una J por la H. Observen ustedes que aquí tengo dos actividades finales, ¿ven? La I y la J. Estas dos van a ir al vértice fin. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Así profe. les quedó? Ven que es bastante intuitivo, ¿no? O sea, no ofrece dificultad. Este sería el borrador. ¿Por qué lo hacemos en borrador? Porque ahora yo puedo acomodarlo un poquito más, que me quede más bonita, digamos. Pero ahora, el método básicamente consiste en, para cada nodo de la red, yo voy a dibujar un nodo aquí. Lo voy a dibujar de esta manera. En el libro ustedes lo van a en la bibliografía, digo, lo van a encontrar de diferentes maneras. Para cada nodo de la red, yo voy a calcular 4 momentos, ¿sí? Este es un nodo. Aquí le voy a poner la actividad, o sea, le voy a poner I, el código de la actividad. Aquí va a ir la duración de la actividad, ¿sí? Que todavía nosotros no hemos puesto la duración, o sea, esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular, no sé si está muy chiquito, porque yo veo la pantalla completa, pero no sé si ustedes ven la pantalla completa. Sí, se ve bien, profe. Va, Bien. depende de lo que quiera escribir adentro, pero se ve bien. Espero que me entre todo. Bien, vamos a calcular para cada nodo de la red 4 momentos. El momento más temprano de inicio, le vamos a llamar MI, momento más temprano de inicio de la actividad. Esto lo vamos a hacer, o sea, nosotros vamos a recorrer primero la red en este sentido, del nodo inicio al nodo fin.
¿Está bien? Cuando vayamos del nodo inicio al nodo fin, vamos a calcular el momento de inicio más temprano de la actividad y el momento de finalización más temprano de la actividad. Y vamos a calcular para todas las actividades estos dos tiempos, hasta llegar al nodo fin. Cuando lleguemos al nodo fin, vamos a hacer la vuelta, nos vamos a volver en este sentido. Y en la vuelta vamos a calcular el momento de finalización más tardío de la actividad, yo le puse un asterisco para indicar que es el más tardío, y el momento de inicio más tardío de la actividad. ¿Sí? Una vez que hayamos recorrido la red para un lado y para el otro, ya tenemos todo listo. Ya podremos identificar cuáles son las actividades críticas, cuál es la duración del proyecto, etc. ¿Sí? Pero básicamente consiste en eso, en poder completar los nodos. ¿Se entiende? Calculando estos 4 tiempos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora a esta red la vamos a dibujar de manera tal que cada nodo me permita poner todos estos numeritos, ¿no? O sea que cada nodo de estos yo lo voy a dibujar de esta forma. Obviamente que el nodo inicio, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener inicio, duración 0, ¿está bien? Y en el nodo fin tengo nodo fin y duración 0. ¿Por qué? Porque son ficticias. Entonces ahora vamos a dibujar la red de esta manera. A mí me quedó así. Si quieres le doy tiempo para que ustedes la armen, ¿sí? Sí, por favor, eso le iba a pedir, Bueno, por favor. sí, me Gracias. avisan cuando la tengan lista. Gracias, profe.
Listo, profe. Sí, ¿Listo? por mí también. Bueno. El resto, porque acá tengo 2 interlocutores nada más. ¿Estamos todos? Sí, Sí, Vamos, Luis. profe. Bueno, perfecto entonces. Bueno, comenzamos entonces todos juntos. Bueno, si quieren yo voy haciendo los primeros y ustedes. Dijimos, acá fíjense que tengo el nombre de cada actividad, tenemos con su duración. Inicio era una actividad ficticia, la iniciamos en el momento 0, momento de partida, tiene una duración de 0 días, la finalizamos en el momento 0. Este sería el momento de inicio temprano y el momento de finalización temprano. Este 0 lo voy a poner aquí, aquí y aquí, ¿sí? Para tenerlo más cerca. En algunos, a lo mejor en el libro no están, por una cuestión de simplicidad, o en algunos lados no los ven, pero yo lo suelo poner así para que me sea más cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que A, ¿cuándo la puedo comenzar? En el momento 0. Tiene una duración de 4 días, la voy a terminar el día 4. Este 4, fíjense que aquí sale una sola flecha, lo voy a poner aquí. Ahora, seguimos por acá. En la actividad B la comenzamos en el momento 0, tiene una duración de 3 días, la voy a terminar el día 3, voy a poner este 3 acá y este 3 acá. Yo podría seguir así o seguir por acá, como ustedes quieran, pero siempre en algún momento se les va a trabar y tienen que volver para atrás, o sea, eso no hay una secuencia obligatoria a seguir. Aquí comenzamos el día 0, tiene una duración de 5 días, la termino el día 5. Ponemos el 5 aquí. Bien, vamos a la D. La D, para poder comenzarse, tienen que estar terminadas. La A y la B. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el momento más temprano en el cual yo puedo comenzar la D? 7. El 4. En el En 4. 4. Exactamente. Tienen que estar terminadas la A y la B. La A termina en 4 días y la B en 3. Yo no puedo empezarla antes que esté terminada la A. ¿Está bien? Porque si la empiezo aquí, esta no me sirve, ¿sí? Entonces acá la puedo empezar momento más temprano, 4. La D tiene una duración de 3 días, la termino 7, y este 7 lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. La E la voy a poder comenzar cuando estén terminadas la B y la C, o sea, ambas. ¿Cuándo se terminan ambas o cuándo están terminadas ambas? En el día 5, porque en el 3 esta todavía no va a estar terminada. O sea que en el 5 recién va a estar terminada las dos. Entonces aquí el momento más temprano, fíjense, es el máximo. Entonces aquí 5. Tiene una duración de 5 días, la voy a finalizar el día 10. Y voy a poner el 10 aquí, y ese 10 lo voy a poner aquí. ¿Sí? Seguimos aquí. La F la puedo comenzar el día 7. Tiene una duración de 11 días, la termino el día 7 y 4, una duración de 4, no de 11. 7 y 4, 11, ¿sí? Entonces aquí va el 11. La G la voy a comenzar el día, ¿cuándo? 10. 10. 10. 10 y 6, 16, el 16 va aquí. Si yo me paro aquí ahora, digo, tengo 2 precedentes, ¿cuándo la puedo comenzar a la I? 16. 16. Y 4, 20. O sea que aquí va 20, ¿sí? Pero fíjense, acá me trabé porque no puedo poner nada, me falta acá información, por eso solo suelo poner en las puntas de la flecha para no perderme. Entonces aquí la H, vuelvo hasta aquí, la puedo empezar el día 10, tiene una duración de 10 días, la voy a terminar el día 20. Aquí pongo el 20, la puedo empezar la actividad J, dura 7 días, la voy a terminar el día 27. Y aquí 27. La tratamos como una actividad cualquiera, aun cuando sabemos que es ficticia, entonces la puedo comenzar el día 27, duración 0, la termino el día 27. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. En este momento yo ya sé
que el proyecto, la duración del proyecto, la duración mínima o la duración total mínima del proyecto es de 27 días. Eso quiere decir que antes de 27 días no lo voy a poder terminar. Ahora, si yo además quiero saber cuáles son las actividades que están condicionando estos días, esta duración, yo tengo que recorrer ahora en el sentido de fin-inicio. Este mismo valor yo lo podría haber obtenido haciendo una planificación con un diagrama de barras, ¿sí? Entonces hubiese obtenido lo mismo, pero a mí yo necesito saber, además de la duración, cuáles son las actividades que están determinando este 27. Entonces yo puedo decir acá que la duración total, a este momento yo puedo decir que es de 27 días. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Antes de seguir, vamos a empezar a poner las fórmulas. Yo quiero que hagamos la deducción, porque después las ven en el libro, pero es más fácil si uno las aprende a sacar de aquí, de la misma red. ¿Nosotros qué pusimos? Que el momento de inicio más temprano de la actividad inicio era igual a 0. Eso fue lo primero que pusimos, ¿verdad? Que está aquí. Sí. Bien. Y luego calculamos para cada actividad el momento más temprano de inicio y el momento más temprano de finalización. Se ve si escribo ahí abajo, ¿no? Sí, profe. Sí. Hasta ahí Bien. justo se ve. Hasta ahí justo, sí, porque sé que hay un pedacito que me dicen que no se ve, entonces por eso. Bien. Es más fácil primero calcular el de finalización, porque ¿cómo lo calculamos? Por ejemplo acá, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo determinamos este 7? Con el momento de inicio más temprano, más la duración de esa actividad. Exactamente, o sea que yo lo calculo como momento de inicio temprano de esa actividad más la duración de esa actividad. ¿Está bien? Ahora veamos cómo calculamos este. Con el mayor de los tiempos anteriores ¿Pero qué tiempos? ¿Qué momentos? de finalización de las actividades anteriores. Está bien. Entonces, el momento de inicio más temprano de la actividad I va a ser igual al máximo de los momentos de finalización más temprano, llamémosle de la actividad R, donde R representa a las actividades precedentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y cuando llegamos al final, ¿qué hicimos? Pusimos, o sea, calculamos el momento de finalización más temprano de la actividad fin como el momento de inicio más 0. O sea que en este nodo nosotros vimos, lo voy a poner acá abajo, que el momento de inicio más temprano de fin es igual al momento de finalización más temprano de fin. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan la tercera hipótesis que yo le dije que nosotros buscábamos determinar cuál es el menor tiempo en el cual puede estar finalizado y por eso se le llama la duración mínima? Yo les dije que buscábamos minimizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá, si el momento más temprano de finalización de la actividad fin o del proyecto es 27, el momento más tarde también va a ser 27, porque yo estoy buscando el mínimo. ¿Sí? Y por lo tanto, el momento más tarde de inicio va a ser 27 menos 0, 27. O sea, en este nodo se ve esa tercera hipótesis. ¿Se dan cuenta o no? Quiere decir que como yo busco minimizar, o sea, encontrar el mínimo, no voy a adicionar ningún tiempo acá entre el momento de finalización temprano y el momento de finalización tardío de fin. Van a ser iguales. ¿Sí? ¿Cómo es que se da eso, profe? ¿Por qué son iguales Porque, el mínimo y el porque máximo, digamos? porque nosotros pusimos como hipótesis, la hipótesis 3 decía que Sí. nosotros queremos encontrar el menor tiempo en el cual puede estar finalizado. Por lo tanto,
si el momento más temprano de finalización es 27, el momento más tarde de finalización también tiene que ser 27. Porque estoy buscando el menor tiempo, no le voy a adicionar ningún tiempo, no le voy a poner ningún tiempo adicional, ninguna demora. ¿Se entiende? Sí. Eso es porque la actividad final es, o sea, tiene valor cero, ¿no? Sí, pero además porque nosotros dijimos que buscábamos el mínimo, por lo tanto es 0, pero y no voy a adicionar nada acá. ¿Se entiende? O sea, profe, no hay rango de error, digamos. No, No quiero hay buscar el menor tolerancia. tiempo. Quiero buscar el menor tiempo en el cual puede estar finalizado. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces observen ustedes acá que la duración total del proyecto es igual al momento de inicio más temprano de fin. También es igual al momento de finalización más temprano de fin. Es igual al momento de finalización más tardío de fin. Y es igual al momento de inicio más tardío de fin. O sea, estoy poniendo ahí que no acepto ninguna demora adicional. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces ahora empezamos a recorrer la red en este sentido. Entonces, escúchenme, seguramente las primeras veces no lo captan, pero después se van a dar cuenta. Miren acá, si el momento más tarde en que se puede iniciar, bueno, acá habíamos llegado a 27, ponemos el 27, yo lo pongo siempre por abajo para diferenciarlo, ¿no? O sea, este valor, que es el momento más tarde de inicio, lo traslado aquí y acá. Entonces, si el momento más tarde en que se puede iniciar la actividad fin es 27, quiere decir que esta actividad I, que es una precedente inmediata, ¿sí?, no la puedo terminar más allá del día 27. Por lo tanto, el momento más tarde de finalización va a ser 27. ¿Se entiende? No la puedo terminar más tarde de 27 porque esta no la puedo iniciar más tarde de 27. ¿Se entendió? Sí, Este profe. 27 es el mismo que está acá. Entonces, si el momento más tarde de finalización de la I es 27, el momento más tarde de inicio va a ser 27 menos 4, 23. Y ese 23 lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí para tenerlo más cerquita. ¿Sí? Entonces, si seguimos por acá, fíjense, si el momento más tarde en que puede comenzarse la I es 23, que es la inmediata precedente a esta, quiere decir que la F no puede terminarse más allá de 23, porque si no afectaría a este. Por lo tanto, el momento más tarde de finalización de la actividad F es 23. Menos 4, la voy a comenzar como muy tarde, el día 19. 19. ¿Me siguen? Sí, pero. Bien. Ese 19 lo voy a poner aquí. Seguimos por acá. La G es precedente a la I. Si la I, como muy tarde, se puede comenzar el día 23, quiere decir que la G, como muy tarde, tiene que estar finalizada el día 23. ¿Sí? 23 menos 6 me va a dar el momento más tarde de inicio de la G, que es de 17. Y ese 17 lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. Vamos a esta. Fíjense aquí. La D es condición de precedencia para la F y para la G. O sea, es condición de ambas. La F, como muy tarde, se puede empezar el 19 y la G, como muy tarde, se puede empezar el 17. Para no afectar a ninguna de las dos, ¿cuándo debería estar finalizada la D? 17. 19. 9. No, para no afectarla, ¿cuál? 17. El 17, profe. 17. 17. Porque si yo la termino el 19, esta no se puede comenzar el 19, ¿lo ven? Ah, sí, sí, sí. Bien, Sí, 17. ¿Se dan cuenta, no? sí, ahí está. 17, ¿sí? 17 menos 3, 14. Y ese 14 lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. ¿Me siguen? Aquí
No puedo seguir, me falta esta, me vuelvo para acá. ¿Qué pasó acá? Me tengo que volver, ¿sí? Fíjense que acá se me trabo y vuelvo para este lado. Entonces acá retomo este. La única condición es esta, tienen que fijarse en las flechas que sale, el tiempo más tarde de inicio de esta actividad fin es 27, quiere decir que esta tiene que estar finalizada como muy tarde el 27. Menos 7 se puede empezar como muy tarde el 20, y ese 20 lo ponemos acá. Si esta actividad es condición para la J, y la J como muy tarde se puede empezar el 20, quiere decir que esta como muy tarde se tiene que finalizar el 20. Menos 10, como muy tarde se puede iniciar el 10. ¿Me siguen o voy muy rápido ahora? Sí. No, No, está no, bien, muy profe. bien. Está bien, Bien. Este 10 lo ponemos acá. Y entonces ahora sí ya tengo la información. Por eso los pongo así, para darme cuenta cuando me falta información, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento más tarde en que puede estar finalizada la E sin que se afecte el inicio más tarde de la I, de la G, perdón, y de la H? ¿Cuándo debería estar 10. finalizada? 10, El 10. 10. 10 menos 5, 5. Este 5 va aquí y este 5 va aquí. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo que la A es condición solamente de la D como muy tarde se puede iniciar el 14, por lo tanto esta la puedo terminar el 14. Menos 4 la puedo iniciar como muy tarde el 10. La B tiene dos condiciones, o sea, es condición, perdón, de dos actividades, o sea, precede a la B y a la E. La D se puede iniciar como muy tarde el 14 y la E como muy tarde el 5. Para no afectar a ninguna de las dos, quiere decir que a más tardar esta tiene que estar terminada el día 5. Menos 3, 2 la puedo iniciar. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Y acá, la C, ¿sí?, es condición de la E. La E, como muy tarde se puede iniciar el 5, quiere decir que esta la puedo finalizar como muy tarde el día 5. Menos 5, 0. Entonces acá tengo 0, aquí tengo 2 y aquí tengo 10. Aquí tengo que poner 0, menos 0, 0. Siempre tiene que cerrar ahí. Siempre me tiene que quedar todo 0. Si no quedaron todos 0 es porque algo hicimos mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 profe. Profe. Bien. Antes de seguir, vamos a analizar qué es lo que hicimos. ¿Sí? Nosotros acá, bueno, esto lo habíamos puesto cuando llegamos acá, que el momento de inicio tardío de la actividad fin era igual al momento de finalización tardío de la actividad fin. Eso fue lo primero que pusimos, ¿sí? Entonces después calculamos el momento de finalización tardío de cada actividad y el momento de inicio tardío de cada actividad. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil de ver acá? El momento de inicio, ¿verdad? De estos dos, ¿cuál es más fácil de calcular? O el más directo, el de inicio. El momento de inicio tardío aquí es igual. O sea, ¿cómo calculaban este? El de fin tardío menos la duración. Exactamente. Entonces acá es momento de fin tardío de la I menos la duración de la I. ¿Cómo calculábamos el momento de fin tardío? Por ejemplo, este. El mínimo El mínimo de inicio tardío del anterior, ¿no? de la siguiente, De la siguiente. de la K, donde K quiere decir siguiente, actividad siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Y entonces ahora ya hemos finalizado todo el procedimiento. Ya sabemos que la duración mínima, o sea, el menor tiempo en el cual puede estar finalizado el proyecto es de 27 días. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las actividades que están condicionando? Porque todas las tenemos que hacer. Pero hay una secuencia de actividades que condiciona o que pone este 27.
Esa secuencia de actividades se llama camino crítico. ¿Cómo identifican ustedes, mirando aquí, qué me podrían decir? ¿Cuáles son para ustedes las actividades críticas? Serían todas las de abajo porque son las que no se pueden demorar. Bien, ¿cómo las identificaste? Y porque los números de la primera fila son iguales a los de la segunda. O sea, traducímelo en la terminología. No, con la terminología no. Los momentos más tempranos son iguales a los momentos más tardíos. Claro, es. Bien, o sea, vos decís que esta es crítica. No sé cómo cambiarle el color a esto. No sé, bueno. Esta es crítica. Esta es crítica. Esta es crítica. Y esta es crítica. ¿Eso me querés decir vos? Sí, no sé si la inicio y fin también, esa es mi duda. Sí, o sea, si yo voy a poner camino crítico, como tiene que ser un camino, le voy a poner la inicio y la fin. Si yo solamente quiero decir cuáles son las actividades que no admiten retraso, o sea, que son las que determinan esta duración, entonces simplemente enumero las actividades. Yo lo que les quería preguntar era cuáles no admitían retraso y cómo se daban cuenta. Fíjense que aquí el momento de finalización más tardío es igual al momento de inicio más tardío, y el momento de finalización más tardío es igual al momento de finalización más temprano, y el momento de inicio más tardío es igual al momento de inicio más temprano. O sea que no se admite ningún retraso entre los momentos más tempranos y más tardíos. ¿Sí? Eso quiere decir que son críticas estas actividades, que no me puedo retrasar. Y esas son las que están determinando el camino, el tiempo, la duración total, y por lo tanto me muestran cuál es lo que se conoce como camino crítico. ¿Se entiende? Esto que yo hago acá, de calcular estas diferencias, se llama margen total o holgura total de la actividad. Y la holgura total la vamos a calcular como el momento más tarde de finalización de la actividad menos el momento más temprano de finalización, y también se calcula de cualquiera de las dos formas como el momento de inicio más tarde menos el momento de inicio más temprano de la actividad. O sea, si yo hago la diferencia así o así, me da lo mismo. Observen aquí esta actividad de, si yo hago la diferencia momento más tarde de finalización menos momento más temprano de finalización, me da, ¿cuánto? 10. 10. ¿Sí? Y si yo hago la diferencia acá, bueno, no sé qué toqué, entre el momento más tarde de inicio y el momento más temprano, también me da 10. ¿Sí? ¿Está? Quiere decir que esa actividad no es crítica. Aquí estaba identificado, sino que yo había escrito tanto arriba que el camino crítico. Si yo lo quiero poner como camino, tengo que poner el inicio y el fin. Si yo quiero poner como listado de actividades, simplemente pongo las actividades. Mu, se acuerdan que era lo que usábamos para identificar el camino, y el asterisco quiere decir crítico. La duración total mínima o duración total del proyecto es de 27 días. Y estas son las actividades que están determinando esa duración. Si yo ahora, acá tengo varios caminos, fíjense, este camino, ¿cuál es la duración? 0 más 5, 5 más 5, 10, 20, 27 más 0, 27. Si yo, por ejemplo, me fijo cualquier otro de los caminos, supongamos este, 0 más 4, 4, más 3, 7, más 4, 11, ¿sí? ¿Estoy bien? Más Sí, profe. 4, 15, Sí, o sea, 15. fíjense que tiene menor duración, entonces cualquiera de los otros caminos tiene menor duración. Entonces la duración total la va a dar el valor de camino de valor máximo. Estas son las actividades que determinan la duración. Yo voy a tener que hacer a todas las actividades, pero estas son las que determinan la duración. Claro. Oh, bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Toda red tiene como mínimo un camino crítico. No puede existir una red que no tenga camino crítico. ¿Por qué? Porque de todas las secuencias de actividades, siempre va a haber una que va a tener camino crítico. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me fijo cualquier otro de los caminos, supongamos este, 0 más 4, 4, más 3, 7, más 0, 27, más 4, 11, ¿sí? Estoy bien?
que tenga el mayor valor, y ese va a ser el camino crítico. ¿Se entiende? O sea, no puede haber una red que no tenga actividades críticas. Es una cuestión muy lógica, ¿no? Pero que por ahí uno no la razona. ¿Estamos? ¿Chicos? Listo, profe. Sí. Bien. Perfecto. Seguimos entonces. Las actividades críticas entonces son aquellas que no admiten demora en su realización o ejecución. Y son las que cumplen la condición que les daba recién, o sea que los momentos tempranos y tardíos son iguales. El camino crítico lo simbolizamos por mu asterisco y es el camino de valor máximo que une el vértice inicio con el vértice fin. Vamos a hablar ahora de holguras o márgenes de las actividades, porque esto es planificación, ¿no? Es un modelo descriptivo, es un modelo de planificación. Entonces, además de saber cuál es la duración del proyecto, o sea, en cuánto tiempo puedo terminar yo el proyecto y cuáles son las actividades para las cuales voy a tener que prestar especial atención, también me gustaría tener cierta información que me permita manejarme en el proyecto. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que son las holguras o márgenes. La holgura o margen total, que es el que calculábamos o que nos mostraba cuáles eran las actividades críticas, es el tiempo que podemos demorarnos o retrasarnos, mejor dicho, en hacer una actividad sin afectar la finalización del proyecto, o sea, la duración total del proyecto. Yo me puedo retrasar, quizás afecte el inicio de alguna otra actividad, el inicio temprano, pero no voy a afectar la duración del proyecto. O sea, es, como su nombre lo dice, la holgura total de tiempo que yo tengo. Es ese margen de tiempo que tengo, ¿no? Es difícil definirlo no usando holgura o margen. ¿Sí? Y es lo que les mostraba recién. Acá dice, bueno, momento de finalización más tarde, menos momento de finalización más temprano, pero yo también les dije que lo podemos calcular como momento de inicio más tarde menos el momento de inicio temprano. Les va a dar lo mismo. ¿Sí? Además de esta holgura, que me permite identificar cuáles son las actividades críticas, es decir, aquellas que tengo que prestar especial atención, que las tengo que controlar muy bien, también podemos calcular lo que se conoce como margen libre o holgura libre. Esta es un margen un poco más pequeño, y lo que me dice es cuánto me puedo retrasar en la realización de la actividad. Yo siempre les llamo sin modificar la planificación, o sea, sin afectar el momento de inicio de las actividades siguientes, el momento de inicio temprano de las actividades siguientes, ¿sí? O sea, cuánto tengo para retrasarme, pero sin modificar nada de la planificación. Entonces, ¿cómo se calcula? Como la mínima diferencia entre el momento de inicio más temprano de la siguiente menos el momento de finalización más temprano de la actividad nuestra, ¿sí? De esa manera se calcula el margen libre. Esto me permite a mí, estos márgenes, tener información. Por ejemplo, el margen total, yo voy a poder identificar cuáles son las actividades críticas, o sea, aquellas que no admiten demoras, pero también voy a poder hacer una especie de clasificación de las actividades, de acuerdo a los márgenes totales que tenga. Porque si yo tengo una actividad, por ejemplo, que tiene un margen total muy pequeño, entonces a lo mejor no es crítica, pero sí tengo que tener control, porque no me puedo retrasar mucho, ¿sí? Pero a lo mejor hay otras que, por ejemplo, tienen una duración de 3 días y el margen total es de 10. Quiere decir que tengo, además de los 3 días, tengo 10 días más para retrasarme. Entonces, no requiere tanto control, ¿se entiende? Entonces, eso me permite a mí poder hacer una clasificación e inclusive, eventualmente, poder hacer una reasignación de recursos. Pasar de una actividad a otra, recursos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Lo mismo para el margen libre. Es toda información que me da para saber cómo me puedo manejar en la realización del proyecto. Recuerden que esto es planificación y control de proyectos, ¿sí? Para todas las actividades de la red,
obviamente se va a verificar que el margen total siempre va a ser mayor que el margen libre, mayor o igual. Y para las críticas van a ser cero siempre, ¿sí? O sea, siempre se verifica que el margen total es mayor o igual que el margen libre, este es más grande, este lo incluye. Mayor o igual, pueden ser iguales. Pero para las críticas, siempre los dos van a ser cero. Para las no críticas, este no va a ser cero y este puede o no ser cero, ¿sí? Pero para las críticas siempre va a ser cero. O sea, yo puedo tener una actividad no crítica que tenga un margen total positivo, sea mayor a cero, pero el margen libre sea cero, no me puedo retrasar, sin afectar el inicio temprano de las que le siguen. Ahora, para las críticas siempre son iguales a cero. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Entonces, esta era la red, ¿sí? Entonces, veamos. Por ejemplo, margen total de la actividad E. ¿Cómo lo calculamos y a cuánto es igual? ¿Cuánto es ¿Cuánto es igual el margen total de la actividad E? 0, ¿no, profe? Cero. cero. O sea, yo lo calculo como 10 menos 10 o 5 menos 5, como quieran, ¿sí? Recuerden que es el momento más tarde menos el más temprano, ya sea de finalización o de inicio, ¿sí? ¿Cuál es el margen libre? Yo ya sé que como es crítica, me va a dar 0. ¿Cómo lo calculamos? Como el mínimo de los momentos de inicio más temprano de la siguiente. Fíjense que aquí la siguiente es la G y la H, ¿no? O sea, me tengo que fijar en esto. El mínimo es 10. 10 menos el momento de finalización más temprano me da 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Acá la fórmula del mínimo de las diferencias, pero en realidad yo busco el mínimo de los de inicio de las siguientes, ¿sí? Y ahí hago la diferencia. Es lo mismo, ¿sí? Entonces acá me va a dar también 10 menos 10 igual 0, ¿sí? Vamos Sí. a la B. Margen total de la B. 3. 3. ¿Hiciste bien No, la profe. resta? No, no. 5 menos 3. Hiciste mal la resta. Igual Sí, a sí, 2. sí. O 2 menos 0, 2. ¿Sí? Si hago así, lo mismo me da 2. ¿Y el margen libre? ¿Qué es lo que tenía que hacer? 1 sería. Busco el mínimo. Fíjense acá, el mínimo es 5. ¿Sí? ¿De dónde sacaste 1? No, no lo veo. No, me confundí con el 4, profe. Está bien, no, tenés razón. Yo lo estoy marcando mal. Me hiciste... Tenés razón, tenés razón. Momento más temprano de inicio. Está bien. 4 menos 3, 1. Yo lo estaba marcando mal. ¿Sí? O sea, el mínimo momento más temprano de inicio de la actividad siguiente, o sea, K, menos el momento de finalización más temprano de la actividad B. Esto sería, acá sería la D, o sería, estamos considerando la D y la E, ¿no? ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que calculemos para otro? Por ejemplo, para este, para la G. ¿El margen total cuánto me da? 7. Margen total, sí, de la G igual a 7. Y el margen libre de la G, me tengo que fijar. Bueno, esta tiene una Cierto. sola. 16 menos 16, 0. ¿Sí? ¿Sí? Veamos Profe, otra. margen, Con el perdón. D, profe, por ejemplo. Esta, la D. Sí, Ajá. esa estaba por ver. La D. El margen total de la D.
¿Cuánto me da? 10. 10. Y el margen libre de la D, que me tengo que fijar en este y en este. El mínimo es 7. ¿Sí? Menos 7, Menos 0. 7, 0. ¿Sí? Profe, entonces, ¿qué quiere decir que tenga margen libre 0? Que no, Que, fíjate, en esta, en la D, yo me puedo retrasar hasta 10 días sin afectar este tiempo. Si yo me retraso, voy a afectar el inicio temprano de las que le siguen. ¿Está bien? Suponte que, acá tengo un margen total de 10. Suponte que yo me retrase 3 días. Quiere decir que esta no se va a poder empezar el día 7, sino que se va a empezar, en lugar del 7, como yo me retrasé 3 días, se va a empezar el 10, ¿está bien? Y este se va a atrasar, pero no va a afectar a esta. Voy a seguir terminando los 27. ¿Sí? Eso quiere decir que las actividades críticas van a seguir pasando por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? claro. ¿O no? Ahora sí, pero fíjate que si yo digo me retraso en 3 días, ¿sí? Este va a estar, no va a estar afectado pero sí va a estar afectado el inicio más temprano de esta actividad. No de esta, pero sí de esta. ¿Lo ves? Entonces ya, cuando yo tengo la planificación, si yo planifiqué que a la F la voy a empezar el día 7 y esta me retrasé 3 días, ya no la voy a empezar, no la voy a poder empezar el día 7. ¿Te das cuenta? Voy a tener que replanificar esta parte. No me va a afectar la duración total, pero sí me va a afectar la planificación de cuándo se empieza este y cuándo se empieza esta. ¿Se entiende o no? Sí, se arrastra la tardanza. Claro, no vas a afectar esto, pero el margen libre me está diciendo que voy a afectar los inicios temprano de las que le siguen. Entonces, si vos tenés una planificación hecha, que decís, bueno, esta actividad yo la voy a empezar el día tal, y resulta que esta se te retrasó 3 días, ya no la vas a empezar ese día que vos tenías planificado, sino 3 días más tarde. No te va a afectar esta, pero sí te va a afectar la planificación. ¿Se entiende o no? Sí, y ahí debería yo cambiar el valor de 7 por 10 o Y solamente claro, con vos seguramente, conocerlo. esto es una planificación, ¿no es cierto? Una planificación uno la va actualizando permanentemente. Entonces, si a vos te pasa eso, tenés que actualizar tu planificación. ¿Se entiende? O sea, vos vas a saber que, lo vas a seguir, vas a tener, vas a decir sí. Por ejemplo, vos estás haciendo un sistema y uno que te tenía que programar un módulo, lo tenía que hacer en 3 días, como dice la actividad D, y lo hizo en 6 días, o sea, se te retrasó 3 días. Si vos tenías planificado que la persona que tenía que hacer el próximo trabajo sobre ese módulo empezaba exactamente a los 3 días, entonces vos le vas a tener que decir, no, mira, vas a empezar a trabajar 3 días más tarde. ¿Está bien? Pero no vas a afectar el 27. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Para eso me sirven los márgenes, ¿no? Para ir planificando, viendo. Ahora, todos estos márgenes, ojo que se calculan bajo el supuesto de ceteris paribus, ¿no? O sea, nosotros suponemos que esta se retrasó 3 días, pero todo lo demás venía normal hasta ahora. ¿Está bien? O sea que cuando a vos se te retrasó una, tenés que actualizar para saber qué márgenes te quedan. ¿Está bien? Porque te va a cambiar todo. ¿Se entendió? Pero nosotros, digamos, en este contexto siempre las analizamos individualmente, por así decirlo, ¿no? O Claro. más adelante No, y ahora hacemos... salvo que a vos te digan, supongamos que la actividad de la persona que tenía que, no sé, que entregar el trabajo se retrasó 3 días. E indica cómo se afecta el inicio de las actividades que le siguen a la D y cómo se afecta la fecha de finalización. Entonces acá, si esta se retrasó, habíamos dicho que el retraso, lo voy a poner acá, si no después voy a estar cambiando cada rato, que el retraso de 3 días, ¿qué es lo que voy a tener que informar yo? Que la actividad F no va a poder comenzarse el día 7, sino que se va a comenzar el día 10. Que esta va a seguir como está, porque justamente se retrasa 3 días, pero no me está afectando esta fecha, ¿te das cuenta? Sí, sí. Pero sí me va a afectar esta, a ver, acá yo voy a tener 10 más 4, 14, no, esta tampoco me la va a afectar y esta no me la va a afectar. ¿Ves que tengo que ir viendo cómo se arrastra? Tengo que replanificar, digamos.
Normalmente todo esto vos lo tenés en una planilla y lo vas actualizando. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Gracias. Bien, todo esto es un modelo que en realidad no es un modelo de optimización, sino que es un modelo de descripción, o sea, te dice cómo va a ser el proyecto y vos tenés que ir actualizando y manejándote con la información que te da el proyecto. ¿Sí? Bien. Bueno, con esto terminamos la parte de CPM. La parte de PERT ya vamos a ver que algorítmicamente es lo mismo, o sea que el trabajo que hicimos acá va a ser lo mismo, solo que las duraciones que yo tengo acá, o sea, estas, son aleatorias. Y entonces vamos a ver cómo se trabaja, ¿sí? ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Alguna consulta? No de mi parte. Bueno, yo les sugiero que lo repasen bien a esto, así el miércoles trabajan con la profe, ¿sí? Y la semana que viene vemos PERT. ¿Está? Perfecto. Muy Listo, bien. profe. Gracias. Bueno, profe. No, Sí. gracias a ustedes. Suerte. Mismo, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Vieron que estaban las notas de los parciales, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, listo entonces. Hasta Hasta luego. luego, profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, Hasta profe. luego. Buena semana. Igualmente.